entendimos que el cambio de horario es a veces improcedente. Yo quiero disculparme ante todo por el cambio de horario, pero es un problema mío físico de no poder a la mañana temprano lograr sentarme, porque tengo una afección aquí en mi pierna derecha que me tiene bastante mal traer desde el Shabbat pasado. Bueno, bienvenidos. Erev Shabbat Kodesh, Perashat Vayikhi. Estábamos estudiando junto al Rav Wolbe en este apasionante Ma'arejet Shelishi acerca del Da'at Torah, aquello que representa el escenario sustantivo, creo, esencial del conocimiento de la Torah, y acerca de cómo la Sagrada Torah produce verdaderamente un escenario de influencia muy, muy particular en el seno de la persona, en el seno del que estudia. El concepto que trataba de hablarnos el Rav, el último de los conceptos, es que hay dos bejinot, hay dos aspectos en la mitzvah. El maase, quiere decir la acción en sí misma de la mitzvah, y también haora eloquía taluibo, la luz divina que depende de esa acción. Y la acción, decía el Rav, en el último escenario que estudiamos, incluye a todo el ser humano. Quiere decir, a todos nosotros en nuestra forma completa, tanto en su faz emocional, en su faz alma emotiva, y también en su cuerpo. Una y otro son shutafim, son verdaderamente socios en ese escenario de la acción. También el sentimiento interior que despierta en el corazón a partir de la acción que uno hace. Aún así, decía el Rav, que si por cualquier circunstancia el corazón no logra despertarse con un sentimiento, por medio de la reiteración de las acciones de mitzvot, una y otra vez, la persona logra conectarse con ese escenario del contenido divino. En ese caso, su emuná, su fe, es la que se fortalece y sus voluntades se van limpiando, se van purificando. Y decía entonces el Rab, mira, existe una regla de oro para las mitzvot prácticas. Una regla de oro. Decía el Sefer HaChinuch, estudiábamos a Rabbi Aaron Alevi de Barcelona, en el último de los escenarios del viernes pasado, Ki ha'adam nif'al kefi pe'ulotav. El ser humano es puesto en marcha, es activado a partir de lo que representan sus acciones, cada una de sus acciones y de su corazón. Bechol machshevotav tamid achar ma'asav she'u osek ba'em. Y todas sus actitudes, todos sus pensamientos están relacionados siempre con sus acciones con las cuales él se ocupa. Y lo que agregaba el Sefer HaChinuch es Va'afilu rasha gamur bilbabo. Inclusive la persona más perversa en su corazón, im yehare rujo. Dice, si va a movilizar su espiritualidad, beyasim istadluto, y habrá de poner toda su vocación, beisko, y su ocupación, beatmada, en ser constante en la Torah y en las mitzvot, afilu shelo leshem shamayim, inclusive no haciendo las cosas leshem shamayim, quiere decir por verdadero sentido y amor a Dios, miyad, de inmediato tendrá una tendencia hacia lo bueno.
y Bekoach Ma'asav, y decía por la fuerza de su acción, va a poder eventualmente liquidar al Yetzer Hara, al impulso del mal. Así cerrábamos. Voy a cerrar un minutito también la ventana para evitar el reflejo, seguramente que estará molestando. Muy bien, gracias. Entonces, Rav Wolbe nos llevaba de repente a una mirada muy profunda del Sefer Hinuch, de cómo aún a conciencia, Leshem Shamayim, por amor a Dios, y aún así, sin esa condición, se puede llegar a movilizar al ser humano y llevarlo hacia puertos realmente deseados. Beot zot bemitzvot. Dice, y algo más quisiera compartir con ustedes, dice el Rab en el tema de las mitzvot. Por medio de su cumplimiento, Neesa Adam le metzube beose. Cuando nosotros ingresamos en el mundo del cumplimiento activo de las mitzvot, entonces nos enrolamos dentro de un universo que los Rabbanim dieron en llamar metzube beose. Quiere decir, el que es ordenado y el que cumple con lo que fue ordenado. La estructura, obviamente, que dicen los Jajamim, Gadol ametzuve veose, mi she'eino metzuve veose. Es interesante que tengamos en cuenta que la interpretación de los sabios es que recae mayor importancia, mayor trascendencia en aquella persona que ha sido ordenado y cumple con lo que fue ordenado, de aquel que no fue ordenado y que también cumple. Cualquiera de nosotros estaría en condiciones de plantearse y decir, bueno, pero no se le da valor a la espontaneidad, no se le da valor a aquella persona que no fue ordenada y sin embargo lo hace. Los Rabbanim decían, no, existe ahí un encadenamiento, hay una relación entre Metzuvé y Ose, entre aquel que puede verdaderamente, se le plantea la orden y la cumple, con aquel que nunca fue planteada la orden y que la cumple. Seguramente yo creo que cuando los Jajamim hablaban de ese escenario, Gadol Ametzubé Veose, yo creo que la referencia estaba ligada, por sobre todas las cosas, con que no podemos dejar librada nuestra vida a la espontaneidad. La espontaneidad es, hoy quiero, mañana no quiero. La mitzvah es una constancia. La mitzvah es un propósito de constancia. Así como decía el rabino de Kotsk, la persona que dice tengo que rezar hoy porque recé ayer es un rasha, es un malvado. No tenía compasión el rabino de Kotsk. Pero en última instancia lo que estaba diciendo es, la tefilá no es un argumento de rutina. Como ayer lo hice, hoy también lo tengo que hacer. No. Es poder encontrar que yo, como Ben Israel, o usted como Bat Israel, tienen obviamente la mitzvah de Leitpalel, porque es una mitzvah. Y entonces Gadol Metzuveh Veose. Entonces, la dimensión del hombre, de la mujer, que han sido ordenados y cumplen con esa orden, abarca una realidad mucho más amplia, mucho más comprometida de aquel que no fue ordenado y que también cumple. Dice el Rab entonces,
cuando la persona cumple las mitzvot, se hace ingresar a él en ese mundo de Metzubé de Ose, que fue ordenado y que cumple. Y por medio de esto, esa persona, ¿qué es lo que hace? Se une, se fusiona con aquel que ha ordenado las mitzvot y entonces se libera, dice el Rav, en forma tan elocuente, con su lenguaje, Mishirirut Libo. Se libera de los caprichos del corazón. Yo lo llamé espontaneidad, el Rav es mucho más duro en la expresión. Shirirut Lev, los caprichos del corazón, es una consecuencia de la elección. Y entonces cita al Ramban, a Rabbi Moshe ben Nachman. Miren qué interesante. Al pasuk dice sobre el versículo, Be'etz ha'im betoch hagan, y el árbol de la vida que estaba en medio del jardín. Ustedes saben que con la creación, Akadosh Baruj Hu plantó todos los árboles del mundo, pero estaban el Etz Hadat Tov Bará y el Etz Ha'im betoch hagan. El árbol del conocimiento del bien y del mal, pero también estaba el árbol de la vida dentro, en medio del Gan. Dice, Ve'iné, dice Ramban, y aquí, Aharei ochlam min ha'etz, después de haber comido del árbol, que Hashem le dijo que no comiesen, Aitá beyado abejirá, el ser humano tenía en sus manos la elección, ubirtzono lehará, y tenía entonces la voluntad de poder hacer el mal, o leitiv, ben lo, ben la ajerim, o hacer el bien, el mal o el bien, ya sea para sí mismo o ya sea para los demás. Bezó midat elokim mitzat echad. Y ese es el atributo de Dios, por un lado. Berra'al adam biyot lo ba yetzer mitahava. Y algo malo para el ser humano, cuando en el ser humano cohabitan el impulso y el deseo. ¿Qué quiere decir todo esto? El Ramban es muy fuerte lo que dice. Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, lo comparto nuevamente para que podamos percibir la profundidad de estudiar Ramban. Esa va a ser la meta del próximo año de Perashat Shavua, con favor de Dios. Pero para eso vamos a necesitar más de un día de Perashat Shavua, porque Ramban, solamente un comentario nos puede llevar una hora. El Ramban dice, Beine aharei ochlam min ha'etz, aitá beyado abejirá. Después de haber comido del árbol que fue ordenado en no comer, el ser humano se refiere, tenía en su mano la elección. El ser humano podía seguir eligiendo. Ubirtzono lehará o leitiv, ben lo, ben leajerim. Y en su voluntad dependía hacer el bien o el mal para consigo mismo, para los demás. Y esta es esa capacidad de hacer el bien o el mal. Es midat elokim mitzat echad. Es, por supuesto, el atributo divino que anida en cada uno de nosotros. El hecho de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Está diciéndonos al Ramban, esa imagen y semejanza representa la capacidad racional, la esencia que constituye cada ser humano. Y allí se instala el mundo de la elección. Pero es berra'ale Adam, biot lo ba y etzer betaba. Pero así como está lo bueno, lo que representa la presencia de lo divino en nosotros, también está lo malo, porque también el ser humano interactúan con él su impulso, su instinto y también su codicia, su ambición. Entonces, tenemos una interacción muy intensa dentro de nosotros. Dice Rav Wolbe, en el universo del santo bendito Él, en una yetzirá, en una creación que es toda santidad, y al servir a su creador, y que recibe
a cada instante esa creación, una plenitud de vida por parte del Creador, como aire para respirar y alimentos para saciar el apetito. En un mundo sagrado como este, puede el ser humano llevar su corazón, vaciar su corazón, me'al bor'o. Quiere decir, puede vaciarlo para su creador. Quiere decir, el ser humano puede a veces vaciarse de toda la santidad e ir en función de sus voluntades, o llenarme de Dios o vaciarme de Él. Pero esto no lo va a determinar el Todopoderoso. Eso lo voy a decidir yo. Ahí es donde interactúa mi voluntad. Este, dice el Rav Wolbe, es el contenido estremecedor del libre albedrío, de la libertad de elección. Allí se crea el origen de ese secreto que hablamos la semana pasada y hablaba de Kli Reikan. El Kli Reikan es el recipiente vacío. Decía el Rab la semana pasada, Kli Reikan eino mahazik Torah. Cuando el recipiente está vacío, no puede retener la Sagrada Torah. Brajá Elioná, decía el Rab la semana pasada, una bendición superior no puede reposar sobre algo que está vacío. Solamente algo que puede ser continente. Y entonces puede eventualmente llenarse de esa bendición. Claro. Y si nosotros tenemos en este mundo sagrado, tiene la capacidad del hombre de ¿qué? Del efanótripo, de despejar su corazón. Lo podría despejar todo para su creador. Aún así, dice, puede despejarlo también, pero sacarse a Dios de encima. En su fuerza está la capacidad de vaciar de toda kedushá, de toda santidad, y solamente guiarse por sus deseos, por sus voluntades. Y esto es, decía el Rav Wolbe, el contenido estremecedor del libre albedrío. Allí nace el concepto de Keli Reik, del recipiente vacío, que está definido en aquello que dice la Sagrada Torah, Im yefanele babeja. Si tu corazón se llega a vaciar, a dejar espacio vacío. Amok ein heker, dice el Rav, es algo profundo, a veces imposible de poder ingresar en su interpretación, insondable sería la palabra, es el misterio de lo vacuo, de lo vacío y del corazón que es caprichoso. Y la shirirut de un lev, la shirirut, el capricho de un corazón que se encierran, el vacío y el corazón caprichoso que se encierran en la fuerza del libre albedrío. La intención del Creador fue que vayamos, que caminemos junto con Él, Bederej HaChaim, en el camino de la vida. Pero el ser humano eligió desconectarse a sí mismo de su Creador y caminar solo en ese camino. Así como dice el profeta Yeshayahu tan acertadamente en su capítulo 57, Vayelech Shobav Bederech Libo. El hombre fue Shobav. Shobav es travieso, ¿no? Haciendo lo que quiere, en el camino de su corazón.
nada más aplicable. Esa es la realidad de lo que pasa cuando analizamos el mundo de la creación. Y podamos entender entonces hoy en día que estamos cerrando este Shabbat Kodesh, el Humash de Bereshit. ¿Qué lo diferencia a Adán, la máxima creación, de Noah, de Abraham? 3 escenarios, nada más, donde ese Adán podía haber construido un mundo realmente impactante. Hacer de ese mundo verdaderamente de Almad y Berajiro Aute, hacer de ese mundo que Dios creó de acuerdo a su voluntad. Y sin embargo, Adán falló. Adán se hizo un Keli Reik, un recipiente vacío. Noah tenía todas las condiciones para poder restaurar ese mundo. Pero ¿qué hizo? Cuando tiene en su capacidad el volver a ser ese hombre de la tierra, para poder elevar esa tierra a su creador y agradecerle. Boré pedía Etz, Boré pedía Geffen, Boré pedía Adamá. Lo único que hace es dejar que su impulso, su instinto, vaya más allá de su capacidad y a deshonrarse en una relación sexual prohibida. Abraham viene a completar ese Keli. Tal vez con todas las dificultades que tiene el hombre de fe cuando Bamá Edaki Irashena. ¿Cómo voy a saber que heredadera es la tierra? Pero Kadosh Baruj Hu, al cuestionamiento, le responde. Kadosh Baruj Hu no puede responder al silencio. Cuanto más podemos preguntarnos y preguntarle, cuanto más puedo encontrarme en una realidad compleja y decir como Abraham, Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat, el que hace juicio o justicia en toda la tierra no va a hacer justicia. Eso no es ser insolente, eso es ser un hombre de fe, eso es llenar los recipientes, es buscar caminar junto con Dios, ir en el Derech HaChaim, como Yitzhak, cuando obviamente tiene que interactuar en un mundo complejo, en un mundo difícil, pero no solamente el mundo exterior a él, sino el mundo interior, sus propios hijos. Cuando Jacob debe enfrentar todas las angustias y desgracias, como decía ayer el Keli Yakar en su Sheur, que tratamos de evocar, donde hay un hombre no que no se queja, al contrario, el que dice, Alay ayu kulana, sobre mí me pasan todas estas cosas, lo dijo Jacob. Aquel que dijo, Me'at berra'im, pocos y malos son los años de mi vida. Ese es Jacob. Nadie en una lectura parcial podría entender que está hablando allí un hombre lleno de fe, que puede decir, Alhamdulillah, quiere decir Baruch Hashem, todo está bien, lo bueno y lo malo. No, pero el hombre tiene esa dimensión de tener que llegar y llenar el Keli. Katzti b'hayai mipnei benot het. Estoy harta, hastiada en vida de la presencia de estas mujeres de Het, dijo Rivka. Rachel, una mujer que todos imaginamos dulce, tierna, bondadosa y generosa. Hava li banim, im ain meta anoji. Dame hijos porque si no me muero. Lea, que le dice cambiar a Jacob esta noche por las mandrágoras.
que trajo Reubén del campo. Son todas situaciones humanas. Pero tenemos que encontrar en la situación humana el Derech HaHaim. Porque estar caminando junto con Dios no implica no tener problemas, no implica no tener crisis, no implica no tener dudas, implica que tengo quien me ayude a superar la crisis. Implica que tengo quien me ayude a entender mis dudas. Implica que tengo a quien dirigirme. A que yo no he creado un vacío existencial en donde ni las paredes me pueden responder. Pienso yo. Pero, claro, la situación del pueblo judío, traducido por el profeta Yeshaya, es Vayelech Shobab Bederech Limo. Y caminó como traviesamente en el camino de su corazón. Vaya. Una buena forma de ingresar a este Shabbat Kodesh, tal vez. Baijía, ¿no? Porque al final de cuentas, ahí está el hombre que habrá de cerrar sus días en Egipto, sabiendo bien que habría de sobrevenir la Golá, que habría de sobrevenir el exilio y la esclavitud. Y eso el Kli Reikan Hu. Nos dice Rabbolve que si yo tengo que definirles cuál es el fundamento de ese recipiente vacuo, vacío, es de que en la medida de que nosotros llenamos, cumplimos con nuestras voluntades, solamente lo mitmalea keli. Ese keli, ese recipiente nunca se llena. Como dice Shalom Hamelech en su libro de Coelet, ¿no? Entonces que dice que todos los ríos van al mar y la mar nunca se llena. Interesante. ¿Cómo puede ser? Dice entonces Ram Volve, Leefej. Cuando yo solo introduzco en ese kelí, en ese recipiente, mis voluntades, únicamente mis deseos, hasta mis apetencias, al contrario, dice, se va vaciando. Y este es el secreto que la Torá dice, y Moshe Rabbenu lo dice tan patéticamente al final del libro de Devarim, Leman sefot harava et atzemea. Es un pasuk muy difícil, a fin de sefot harava et atzemea, de calmar la sed con la sed. ¿Qué significa eso? El Rambam tiene una explicación sumamente difícil, compleja, pero también para nuestra posmodernidad. Dice el Rambam, presten atención a esto, es un poco duro. Kinefesh Adam Arravá, el alma de cada uno de nosotros, que es un alma que se encuentra Ravé. Ravé significa el sentido de plenitud, que está, digamos, que siente que está satisfecha. Ese alma que no desea, que no codicia, las cosas que son malas definitivamente para ella. Presten atención. El alma está ravé. Ravé quiere decir cuando uno siente en estado de plenitud total que no necesita involucrarse con algo negativo. Pero dice Rambam, cuando de repente nos ataque en nuestro corazón un deseo de ta'avá, el deseo de lo compulsivo, un deseo compulsivo, algo que no es, por eso se llama ta'avá, behuye maleta abató, y que va a satisfacer esa necesidad.
Az, dice Ramban, entonces Yosif ben Afshot Ahava Yetera. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agregar a su alma vital otra Tahava, otro deseo, promiscuo también. Betiye semea meot ledavar ahu sheachal o sheasa. Y entonces el alma quedará sedienta de aquello que comió o que hizo. Yoter mi barrishona, mucho más que la primera vez. Y atención, umitave ot, y habrá de desear compulsivamente, ¿no? Un deseo negativo. De cosas que nunca hubiera imaginado antes, que nunca había decidido desear, codiciar tanto. Presten atención. No terminó el Ramban, ¿eh? Perashat Nitzavim. Dice Ramban, que amitave lezimat anashim hayafot. Dice la persona, les pido por favor que lo entiendan en un lenguaje del Rambam, siglo XII. Aquí, Ramban, la persona que tiene ese deseo compulsivo a nivel sexual por mujeres bellas, quiere decir que no puede retener su deseo compulsivo a nivel de relación sexual con mujeres bellas, que sheyeh shatuf bezimatán, cuando ya esté inundado ya, cuando ya está hastiado de mantener esas relaciones con esas mujeres hermosas, atención, tevoeu ta'ava labo a la zahar de la behemá. Es cuando entonces, ya ahora ahora quiere otra cosa. Ahora está sediento de otra cosa, entonces ahora va a venir la ta'ava por acostarse con un hombre. Relaciones homosexuales, está hablando el Ramban. O las relaciones con animales. Robea benirba. Y todo lo semejante a tremendas compulsiones. Y así como lo mencionaron nuestros sabios de bendita memoria, y nos dice la Gemara de Sukkah, la Gemara de Sanedrín, ¿qué dijo Jajamim? Bueno, que el ser humano, el hombre en particular, tiene una actitud sumamente promiscua a ese nivel. Masbi'o ra'ev, mar'ibo sabea. Dice, cuando lo satisface, su impulso sexual, ra'ev, se pone hambriento. Mar'ibo, lo pone a hambriar, sabea. Ahora se queda satisfecho. Este es el comentario de Ramban. Y por supuesto que Ramban no está, si ustedes se preguntan, no es de los que va a decir la sexualidad está prohibida. No. Al contrario, él dice que la sexualidad es davar sheba kedusha. Es algo que está ligado a la kedusha, a la santidad. Y por eso tiene que acontecer dentro del ámbito de la santidad. Y esto, mis queridos, es un escenario, bueno, se habrán sorprendido, ¿no? Por el nivel del Rambam. Sobre esto dice el Rambam, ¿cómo somos? Agrega el Rab Volve y el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, al final de las leyes que hablan de las relaciones sexuales prohibidas, escribe: Ein machshevet ha'arayot mitgaberet ela belev panui min ha'chokhmah. Dice, el pensamiento de relaciones incestuosas o sexuales prohibidas se incrementa
solamente en un corazón que está vacío de sabiduría. Quiere decir que toda ese deseo de una sexualidad promiscua crece irrefrenablemente porque no hay un llenado en el lugar de la vacuidad. A partir de aquí, dice Rab Wolbe, podremos entender el tema de las mitzvot, que vienen a rellenar, a completar, a llenar tal vez, memaleot, ese espacio vacío que viene a establecer casi un abismo entre nosotros y entre el Creador a partir de lo que se llama libre albedrío. Y ojo que Rab Wolbe no está en contra del libre albedrío, no lo vayan a interpretar mal, por favor. No podemos estar en contra de algo que Akadosh Baruj Hu nos dotó. Cada uno es libre de. Cada uno es libre de. Y por supuesto que eso nos enaltece como seres humanos y a veces nos envilece como seres humanos. Así es como vamos a poder entender entonces todo lo relacionado con las mitzvot que vienen a repletar, a completar un espacio vacío, un espacio que a veces establece un precipicio, decía, entre nosotros y nuestro Creador a causa del libre albedrío. Por medio de las mitzvot, Nihiyenu Metzuvim, pasamos a un estatus de ser los Metzuvim. Metzuvim quiere decir, como hemos recibido una condecoración, somos los ordenados. En este caso, Teluim Birtzono Itbaraj, que ahora hemos creado una dependencia sana y no enferma. Estamos ahora dependiendo de la voluntad de Él, bendito sea. Las 613 mitzvot y todas sus limitaciones vienen a inspirarnos con un orden divino en nuestras vidas y nos sacan. A nosotros nos quitan, nos evitan de esa shirirut alev, de ese corazón que a veces es tan caprichoso, donde en ese corazón caprichoso nos sumergió el libre albedrío. Dice el Rab, en paréntesis, Im od lifnei she'adam harishon bachar bara, si antes de que el Adam Rishon, el primer ser humano, el ser humano primigenio, hubiera elegido en el mal, Haya kol tikuno, dice, si antes de haber pecado estaba su tikun, estaba su aspecto correctivo, es decir, kiuma mitzvah shenitzavah alea, ¿cuál es el aspecto correctivo? El que pudiese haber cumplido la mitzvah que Dios le ordenó. Vaitzav Hashem Elohim et Adam. Así dice el libro de Bereshit, ¿recuerdan? Y ordenó Hashem Elohim a Adam diciéndole, Mikol etzagan tochal, de todos los árboles que hay en el jardín puedes comer. Umeetz hadat tov barra, lo tochal mimeno. Pero del etz arra, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comas de él. Ki beyom acholcha mimenu, mot tamut. Porque en el día que tú comas de él, de ciertamente habrás de morir. Esa fue la primera mitzvah. Entonces dice, si antes de que el ser humano hubiera elegido en el mal, antes estaba todo el tikkun del ser humano, porque habría escuchado la mitzvah, Ajarei Ajet, después del pecado, con mucha más razón, debería estar el tikkun. Pero el ser humano no pudo interactuar con el tikkun todavía.
porque no se vinculó con Dios. Así como él fue y se escondió detrás del árbol, su hijo repitió la misma escena. ¿Se acuerdan de Caín? Cuando le dijo, Nabanati Eva, que vas a estar errante en la tierra, entonces dijo, mi paneja es Satán. ¿Acaso yo puedo ocultarme de tu rostro? Caín es el primero que hace teshuvá. Y es el que le enseña al padre a hacer teshuvá. Fantástico. Tariach Mitzvot, los 613 preceptos, nos enseña el Rab, son una guía divina para toda la generalidad del pueblo judío, para que nosotros nos podamos transportar por sobre esos precipicios del libre albedrío y podamos alcanzar nuestra meta, nuestro objetivo. La Sagrada Torá termina el Jumash de Vaikra diciendo, Im bejukotai teleju, si en mis leyes habréis de caminar, teleju, beet mitzvotai tishmeru, y mis leyes y mis mitzvot habréis de guardar, va'asitemotam, y las habréis de cumplir, no solamente cuidar, sino también cumplir. Dice Akadosh Baruj Hu, beitalachti betochechem, yo voy a caminar en medio de vosotros, de ahí tirajem lokim, y seré para ustedes por Dios, beatem tiu li leam, y vosotros seréis para mí por pueblo. ¿Qué significa este lenguaje? Imbejukotai teleju, bueno, está bien. Es difícil entender cómo caminar la ley, pero entiendo que la halajá es ese escenario, ¿no? De ser respetuosos de la ley. Ahora, beitalachti, Dios también camina a la par nuestro, lo lleva a Rashi a tratar de entender cuál es el lenguaje de la Torá en ese nivel, y dice Rashi, un Rashi maravilloso, Atayel imagen began Eden, que dejad mikem. Yo voy a pasear con ustedes en el Gan Eden como uno más entre vosotros. Velot yu mizda'azeim mimeni. Y no van a sufrir ningún estremecimiento a causa de mi presencia. Vaya, qué hermoso Rashi. Caminar de la mano con mi Creador en el Gan Eden y sentir esa compañía natural y no sentirme conmovido en el sentido de estremecido, que mi tierra, mi piso se mueve. Esto es, dice Rabolve, el objetivo de Am Israel. Que en la medida que nosotros ingresemos en esa categoría de Metzubé Beose, fuiste ordenado y tienes el derecho, el mérito de cumplir. Metzubé, la columna, Beose, la otra columna, el ser humano se eleva, mitromem, por sobre ese vacío existencial que crea, obviamente, el libre albedrío. Y a partir de allí ya no hay más separación entre el hombre y su creador. Y es por eso que dice Rashi que él, bendito sea, pasea con nosotros en los caminos de la vida, Darjea Jaim, como uno más entre nosotros, como uno más. O sea, que va a ser natural y simple, no solamente natural, sino va a ser simple vivir con Dios conjuntamente. No como un nivel en el cual solamente las personas llamadas Perushim, aquellos que logran separarse del resto, o los Hasidim Gedolim, o los grandes hombres piadosos, pueden acceder a ella. Acceder a Dios es para cada uno de nosotros.
no para grandes personas. Y todo depende de nosotros, nada más, pero nada menos. Es por ello, dice el Rab, Milhamá la Torah y Marraikanut Ushrirut Alev. La Sagrada Torah tiene declarada una guerra contra la vacuidad y el corazón que es caprichoso. Nos dice el Kadosh Baruj Hu, al final de Perashat Shelach Lecha, lo decimos 2 veces al día, al finalizar el Shema Israel. Uzhartem et kol mitzvot Hashem ba'asitem otam. Al ver los tzitziot vamos a recordar todos los preceptos de Hashem ba'asitem otam y los vamos a cumplir. Velot taturu acharei levavchem bechanei einechem. Y no os habréis de desviar en pos de vuestros ojos, de corazones y de vuestros ojos. Asher atem zonim acharei, que vosotros os prostituís en pos de ellos. En Perashat Nitzavim advierte Moshe Rabenu algo más. Ben yesh bachem ish o isha, a no ser que haya entre ustedes hombre o mujer, o mishpachá o shevet, o una familia, o una tribu, asher levavó pone ayom meim Hashem Elokeinu, que su corazón hoy pone, no es que se dirige a otro lugar, sino que es el corazón que en el hebreo mefané es dejar lugar. Dejar lugar es crear vacío. Meim Hashem Elokeinu. Ben yesh bachem, dice Moshe Rabenu, hacer que hayan ustedes Shoresh Poré Rosh Bela'ana. Shoresh Poré Rosh Bela'ana quiere decir una raíz que cuando produce Poré, su fecundación, lo que nos da es Rosh y La'ana. Quiere decir los frutos más amargos que jamás deberíamos experimentar en la vida. No sea que haya esa raíz en medio de vosotros. Ve allá y será, sigue Moshe Rabenu, Beshom'o et divrei Alá azot, y cuando escuche estas palabras de imprecación, Alá, no es una maldición que está diciendo, pero está imprecando, que quiere decir, está diciendo, bueno, todo lo que va a pasar en caso que no hagas esto. Que donde la persona escuche todas esas palabras, dice la Torah, Itbarech bilbabo leemor, una persona que, bueno, él se mirará para sus adentros, se bendecirá, así dice, en su corazón, diciendo, Shalom yeli. Yo estoy bien, no necesito nada. Ki bishrirut libi elech, porque yo voy a ir detrás de los decretos de mi corazón, los caprichos. Y ahí termina el pasuk. Leman sefota rabá et atzemea, lo que enseñó el Ramban hace un ratito. ¿A fin de qué? Sefota rabá, para aumentar la sed con el hambre y el hambre con la sed. Entonces, Moshe Rabenu le advierte a ese escenario tan terrible. Lo yove Hashem se lo ajlo. Hashem no va a querer perdonarlo. No le va a poder dar de sí ese regalo que se llama Selijá, Capará. Ese escenario que no acontece una vez al año, sino acontece 2 veces al día, cuando decimos Tahanun. Selachna le abonazé que Godel hasdeja. Perdona el pecado de este pueblo de acuerdo a la grandeza de tu bondad. Hamitzvot kol kach makifot et klal Israel. Dice Rab, las mitzvot rodean tanto a todo el pueblo de Israel, hasta el punto, dice al final de la Masejet Hagigah, Hareikanim shebach meleei mitzvot karimon.
los vacíos que están en ti, los vacuos, Reikanim Shebach, incluso las personas más vacías en cuanto a qué, al mundo de mitzvot, de compromiso con las mitzvot, que se llaman vacíos, están llenos de mitzvot como el rimón, están llenos de mitzvot como la granada. El Rav plantea aquí un apunte. ¿Qué relación hay, dice el Rav, Meleim Carrimón? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo se vincula el hecho de que estén repletos como la granada con el nombre de Reikanim, de vacíos? Dice también, ¿cómo se puede lograr un relleno mayor que una granada para los que están llenos de ti? Porque si los Reikanim, que no tienen nada, están llenos como el rimón, entonces los que sí cumplen, los Meleim, los que están llenos, ¿a qué nivel alcanzan? Dice el Rav, creo que la diferencia pasa por la calidad de las mitzvot. Reikanim Shebach, las personas vacías de ti, están llenos de mitzvot leves, simples solamente, en las cuales las hacen porque no tienen ningún histrón quis, porque no les produce ninguna pérdida económica importante. Pero aparte, Ein Nisayon Ba'asiatam, tampoco no les conlleva una prueba determinada al hacerlas. Umimeila dice, y cuando una persona cumple con mitzvot leves, en Adam Shober al Yadam Shirirut Vivo, cuando hago mitzvot leves que no van a perjudicarme económicamente, no cumplo con la tzedakah porque no puedo. 4 copas de vino para Pesach, no, tampoco puedo. Matzah, no, es muy cara. Entonces voy a cumplir mitzvot leves. Y entonces esas mitzvot leves no logran que la persona logre romper ese capricho del corazón. Pero, Bechol Zot, mitzvot HaKadosh Baruj Hu. Pero de todas maneras siguen siendo mitzvot HaKadosh Baruj Hu. Be'adam zoche gam al yedei mitzvot kalot, she'eino ot keli rekan. Pero aún por esas mitzvot kalot, la sukkah, por ejemplo, que no es mucho gasto, mitzvah kalá, como le dijo a las naciones del mundo, la persona logra dejar que su kelí, que su recipiente sea vacío. La persona de Israel, cerrando, el hombre de Israel no tiene la posibilidad de la harog, de salirse del marco de las mitzvot. Y se transforma cada alma de Israel en un olam malé. Ese es un mundo lleno, repleto. Sin embargo, están también aquellos que son Bene Aliyah. Bene Aliyah significa aquellos que pretenden un crecimiento cual y cuantitativo. Por eso es Aliyah, que tratan de elevarse. Ellos van de un nivel a otro nivel cuando se alejan de distintos aspectos ligados a ese corazón caprichoso. Niveles de Zeirut, como estudiamos en los Shmona Prakim, prudencia, Nekiut, limpieza, como estudiamos, Perishut, saber tomar distancias, Tahará, pureza, Irat Het, temor al pecado. Y todas ellas vienen a describir y a anular un nivel más de ese corazón que ya empieza a dejar de ser caprichoso. Y de esa manera se acerca el ser humano más y más a nuestro Creador. Y dice el Rab Volve, para cerrar, dejándonos una pequeña parte para comenzar la semana próxima, desde Hashem. Urre'e beitvonen. Dice, y mira, algo
que es interesante. Cuando yo logro anular esa condición que habita en mí, que es la soberbia, el orgullo excesivo, el gasuta ruach, eso que representa mi forma de ser a veces tan indiscreto, una persona que gas ruach significa que es una persona ordinaria. Cuando yo puedo anular esa soberbia y la ordinariez de mi vida, son los madregot, es la más grande de los niveles de tikkun atzmenu. Son los más grandes niveles de poder corregirnos a nosotros mismos por medio del conocimiento. El da'at. Y sin ella no podemos obtener el mérito de la Torah para nada. Y cuán grande es frente a todo esto el nivel de las mitzvot, que por medio de ellas el ser humano logra ingresar absolutamente en el ámbito de su creador, del Kadosh Baruj Hu. Así entonces, llegamos hoy en un shiur, bueno, creo que impactante. Espero que nos hayamos entendido, y al Ramban en particular, que es un Ramban sumamente duro, complejo, desde ya. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, me alegro de que pudieron entrar tantas personas a esta hora. Si les parece, yo personalmente puedo hacerlo a la 1 el shiur, porque generalmente es a las 9 de la mañana. Es un buen momento como para poder terminar de hacer los preparativos para Shabbat y poder escuchar un shiur y volver todavía a terminar con los preparativos para Shabbat. Pienso en las señoras fundamentalmente, ¿no? Pero si les parece, vamos a pasarnos a esta hora, a la 1 del mediodía. Tal vez ayude a que mayor gente pueda entrar. Ustedes nos pueden, ustedes pueden decirme. Yo voy a ser muy respetuoso de todas las posibilidades. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, un verdadero placer. Y bueno, me parece bien, gracias. Bueno, muchas gracias, muy bien. Vamos a estar allí a las 3.